Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia. De moment trobem connectat només al company Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Anem a veure si ens escolta, si arreglem així, si apanyem així el que estem fent. Ara sí, ara crec que ya es podrá escoltar bé, Antonio. Antonio, buen día, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos, desde el estudio número 5. Hay que saberse el número. Las condiciones estamos aún adaptándonos a ellas, pero anem a comenzar, vamos comenzando esta tertulia. Si quieres, bueno, mientras esperamos a que entre el compañero Versus, que también estará aquí con nosotros. Creo que ya está, ¿no? Creo que sí. No le veo el vídeo, pero... Exactamente, pero no se le ve. Pero sí que está. Señor Versus, buen día. Bon dia. Bon dia. Ara quan estiga més presentable... Vale, cuando te vistas. Exacte. Muy bien. Això d'anar jugat per la casa, pues, encara que fa molt de fred. Sí. Això serà. Sí. Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, i Versus Ser Humà Bàsic. Avui esteu vosaltres dos així soletes? Muy poca cosa. Aquí habrá que inventarse las polémicas. Anem a veure el que tenim avui per xerrar. Havíem triat pocs temes perquè jo crec que... Bueno, pocs temes. Jo sempre dic que són pocs temes i després no ens dona temps a acabar, però jo crec que hi ha un per el que hem de començar i també començar recordant que esta vesprada hi ha una convocatòria de concentració a la plaça de l'Espinazo a les 6:30 de la vesprada, una convocatòria de concentració unitària pel que anem a parlar, i és per la derogació de les reformes laborals. Antonio. Sí, hay concentración en Valencia, hoy viernes 28 de enero, para la gente que nos escuche en directo, ¿no? Pero también hay en este fin de semana, hoy y mañana sábado, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Murcia, es decir, que se van a hacer movilizaciones en muchos sitios. Y la cosa va a continuar porque el rechazo a la reforma laboral es evidente que es la reacción que puede tener la gente comprometida, porque ya hemos venido explicando y se están sacando resúmenes en los medios y tal, medios alternativos por supuesto, porque los medios oficiales están encantadísimos con la reforma laboral, no me extraña, porque claro, defienden al capital que les paga y al gobierno que los mantiene también, y por tanto yo creo que a nosotros nos toca redoblar los esfuerzos por explicar lo que es la reforma y por salir a la calle a decir que seguimos exigiendo que se deroguen las reformas, no solo la de 2010, sino también la de 2012, o sea, la del PP y la del PSOE, porque con esta reforma que ha sacado la mejor ministra del Trabajo de toda la historia y de todo el mundo, me atrevería a decir, pues solo han tocado algunos aspectos, pero sigue lo más dañino, ¿no? Sigue siendo la posibilidad de los contratos temporales, siguen las ETTs, siguen las subcontratas, no se recupera la indemnización de 45 días cuando te despiden por año trabajado, el tema de la retroactividad y todo eso se mantiene, pero se puede cambiar solo en lo salarial, es decir, hay muchísimas cosas que siguen como estaban y entonces... pues eso es un perjuicio y nos habían prometido no cambiar algunos aspectos. Lo podían haber hecho desde el principio. Dijeron que le iban a derogar la derogación de la reforma laboral. Ellos hablaban de la del PP, pero bueno, haber derogado la del PP. Y estaríamos hablando de que sigue la del PSOE. Pero es que no han derogado ninguna. Han tocado muy pocos aspectos. Los únicos que le dan más protagonismo a los sindicatos, en concreto a UGT y comisiones, que para ellos son los únicos sindicatos, porque le abre la posibilidad que negocien y se presenten en empresas que incluso no tienen representación, es decir, los consolidan como los únicos interlocutores y claro, ellos encantados, porque aparte de ese reconocimiento, pues luego está
lo que viene después, la lluvia de millones, como si hubiera sido un nuevo sorteo de Navidad, de lo que les cae por firmar acuerdos, para arreglar los locales, es decir, bajo cualquier pretexto se les inyecta una serie de millones que son desmesurados a nuestro juicio y sobre todo desproporcionados, ya que a otros no se les da nada, aunque no hay que darle a lo mejor esas cantidades, pero quiero decir, ni siquiera hay la posibilidad. Si nos lo dieran a nosotros se podría rechazar, pero es que no hay ninguna posibilidad, solo es todo para ellos dos. Y yo creo que la ocasión de esta tarde pues es la posibilidad de que realmente, como ocurre también en otras capitales, se está haciendo por plataformas donde está todo el sindicalismo que queda fuera de eso que la tele dice que son los sindicatos. Fuera de esos sindicatos hay mucho sindicalismo, incluso sindicalismo que en algunas comunidades es mayoritario, porque aquí lo de mayoritario y minoritario se utiliza como una descalificación. Cuando eres en minoritario parece que ya no tiene derecho a lo que dices, ¿eh? Solamente por ser minoritario ellos te lo aplican ahí como una puya, dicen, esto es nada, ni los nombramos y si los nombramos decimos que como son minoritarios pues no tienen razón de ser y lo que dicen no es verdad. Y es todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad importante de que por fin toda la gente que no traga con las ruedas de molino cada vez más gordas que estos dos sindicatos o estos dos aparatos burocráticos nos quieren hacer tragar, pues de salir a la calle y demostrar que no somos tan pocos ni tenemos tan poca razón, sino que la gente trabajadora, los movimientos sociales, la juventud, es decir, los jubilados, muchísimos sectores que salen muy dañados por estas políticas que vienen aplicando el gobierno este y el anterior, por supuesto, porque en esas cosas están de acuerdo, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios, pues nos está perjudicando a todos. El tema de salarios, el tema de pensiones, la contratación, es decir, todo nos va deteriorando la vida y entonces no solamente es cuestión de que un día salgan los jubilados, otro día salgan los jóvenes, otro día salgan las mujeres, ¿no? Sino que tenemos que estar en todas las luchas porque yo creo que todo es transversal y en esta ocasión el tema de la reforma laboral afecta a toda la sociedad, a nosotros, a nuestros hijos, o, en fin, a todo el mundo. Entonces, todos tenemos motivos para acudir, en el caso de Valencia, en nuestro caso, ya que estamos hablando desde aquí, pues a la Plaza de los Pinazos a las 6:30, como ya has dicho muy bien, y se está anunciando en cuñas y en las redes sociales, pues a manifestar nuestro rechazo a las reformas laborales, a las dos, y a exigir que se deroguen tal y como habían prometido y como exige la gente, como exige la calle, porque aquí yo creo que sí que hay mucha mayoría, mucha realidad que está en contra de mantener esos recortes y que están permitiendo, bueno, pues que la precariedad sea absoluta, con independencia, que luego lo hablaremos también, de que haya más contratos o haya muchos millones de contratos o lo que nos quieran ellos vender. La realidad es otra muy distinta. Versus. Sí, bon dia a tots. Bon dia. A veure, Ja te ben vestit. gràcies. Això que guanyeu. Bé, es que estamos hablando de que hacía falta derogar pues las dos anteriores reformas laborales, pero este camino del deterioro del mundo laboral tiene un recorrido ya bastante largo y Antonio, que ya es muy veterano en estas lides, sabe perfectamente de qué estoy hablando. En el momento aparece aquel invento del PSOE de las empresas de trabajo temporal, aquí ya empieza a haber un vuelco clarísimo de hacia dónde van las cosas, ¿no? Que estas dos últimas reformas laborales pues hayan sido especialmente terribles, como era de esperar y como era lógico, pues bueno, tampoco se ha estado peleando en la medida que se necesitaba, porque tampoco ha habido actores que se hayan adscrito realmente a la lucha obrera de verdad. Ahí tenemos a los grandes sindicatos, pues que bueno, pues está claro que son barrigas agradecidas de altísimo nivel, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues que tenemos aquí una especie de imaginario en el cual hay un gobierno que aparece como Adalid y Salvador con una supuesta ministra ultradefensora del mundo laboral porque ella tiene un pasado, un presente muy vinculado a comisiones obreras y tal. Pues bueno, aquí está el resumen de todo. Quiero decir, si eso es lo que se tiene con una señora que se jacta de que su padre, que si ella tienen tanta vinculación, pues el ridículo ya es espantoso.
Y luego la otra parte ya hiper ridícula es ver al PSOE arrastrándose para encontrar apoyos donde no tiene que encontrarlos nunca. Porque si tiene un pacto de legislatura, no de legislatura, perdón, de investidura con unas fuerzas políticas, que lo único que realmente están pidiendo son algunos retoques relacionados con mejoras para los trabajadores, pues estamos en una encrucijada terrible. De todas maneras, esto ya está perdiendo sentido desde el primer momento, ¿no? Ahora mismo, ya por un poquito que escarbes en esta supuesta reforma laboral tan bendecida y tan machacada por los sectores de la derecha, pues no descubre más que un continuismo disfrazado de bondades y buenas cosas. Sí que es verdad que a lo mejor la desaparición de los contratos estos por obra y servicio, la intención de reducir la temporalidad y tal, pues bien, oye, pues parece que tiene bastante buena pinta. ¿Que va a ser solución de los problemas? En absoluto, porque si tenemos un empresariado en este país que se jacta de trampear en las jornadas, de hacer contratos fuera de ley, y encima está perfectamente soportado por fuerzas políticas y por la tradición ultrafranquista de este país, pues poco se estira. Y además, lo más doloroso de todo es que las conquistas que se están perdiendo y que se han estado perdiendo paulatinamente, para simplemente recuperarlas, la lucha tiene que ser titánica. Hay un esfuerzo terrible para conseguir unas verdaderas minucias en cuanto a mejoras y en cuanto a derechos que ya en muchos casos ya existían, y el desgaste es terrible. Y luego los resultados pues suelen ser bastante insatisfactorios, ¿no? Parece que me manejo en el pesimismo, pero es que desafortunadamente no hay una cosa que nos alegre el cuerpo relacionado con esto. Y además es que tenemos metido el colaboracionismo en forma de enemigo dentro de todo esto, que son los sindicatos mayoritarios. O sea, es vergonzoso ver a estos señores con esas defensas a ultranza que da la sensación de que ellos o no trabajan, no han trabajado nunca, o no conocen la realidad existente. Es algo patético. Con lo cual, esto lo que hace es desactivar a la sociedad en cuanto a sus vínculos relacionados con lo que es el sindicalismo, ¿no? ¿Qué pasa al final? Pues que la gente pues se comenta, no, a mí es que el sindicato no me ha servido para nada, yo porque voy a estar el sindicato. Le montan un sindicato de empresa y a mamarla, ¿no? Se ponen ahí con el sindicato de empresa o el afín a la empresa, el sectorial inventado, como ya todos conocemos, el sindicato del Corte Inglés, que se ha extendido por todos lados en cuanto al comercio, y los de banca, múltiples referentes que podemos tener, que al final pues simplemente lo que hacen son meollos de chupatintas, que lo que hacen es el trabajo hereditario entre todo esto. Pero bueno, en sitios como la Ford, por ejemplo, en sindicatos como UGT y Comisiones Obreras también pasa. Es decir, hay una serie de afiliación, contratación encubierta que desmonta totalmente esto. Entonces, claro, es muy poco honesto esto de montarse chiringuitos paralelos que niegan derechos a los trabajadores en general y perturban y ensucian totalmente las relaciones sociales, ¿no? Es muy feo todo esto. Y bueno, pues las expectativas, como siempre, bastante decepcionantes. Es una lástima, pero es así. Antonio, Dime. Desde CGT hemos visto cómo se ha calificado esta convocatoria de hoy como importantísima. Hablaba también Versus de que ha habido falta de movilización en la calle. Iba a decir yo que también desde CGT sabemos que se llevan unas cuantas convocatorias intentando también mover esto de las derogaciones de las reformas laborales, pero parece que la gente tampoco ha hecho mucho caso, ¿no? Pues efectivamente, algo pasa que no podemos llegar a toda la gente, ni toda la gente es receptiva, ¿no?
Pero bueno, si empezamos ya con las protestas contra los pactos de la Moncloa, recordaremos lo que pasó con el caso Escala y de cómo se intentó desprestigiar al único sindicato que se oponía a estas políticas, porque todo arranca a partir de ahí, de los pactos de la Moncloa, pues ahí ya se hicieron muchas movilizaciones, ¿no? Que fueron acalladas utilizando bueno, artificios y trampas como lo de el caso Escala y vincularlo luego a la CNT para que no siguiera creciendo, porque había convocado una manifestación muy importante, ¿no? Contra las reformas aquellas, contra los pactos que ya se empezaban a firmar. Y luego estuvo el ANI, el AMI, el Acuerdo Interconfederal, es decir, siempre que ha habido alguno de estos pactos, que ya recordaba Versus también, porque han sido muchos, no son solamente las reformas de 2010 y 2012, sino que sí, siguieron haciendo muchísimo, con gobiernos del PSOE y con gobiernos del PP, pues siempre se ha intentado dar una respuesta y sobre todo dar una información en las fábricas de lo que suponían estas reformas, de cómo nos iban quitando cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha habido grandes retrocesos y que la gente, pues bueno, aparte de que no hay información y de que sí, tenemos ahora bastantes medios alternativos y redes sociales, pero no podemos negar que la radio y la televisión, sobre todo la televisión, es lo que informa o deforma los conocimientos de la gente, ¿eh? Y ahí sí que no podemos llegar y entonces se nos niega la posibilidad de explicar a la gente las cosas. Entonces es normal que ganen ellos. Luego está también la comodidad, los miedos. Eh, el alto índice de paro, que la gente tiene que trabajar de lo que sea, estás trabajando pocos días en una empresa, no te da tiempo a conocer a los compañeros, a enterarte de las leyes, a organizarte, todo eso ha contribuido a que haya tan poca respuesta social. Pero sí que es cierto que en los últimos años, pues eso empieza a cambiar ligeramente, ¿no? Sí que hay cada vez más gente joven que sí que se está enterando, gente mayor que también ya ha visto las cosas, ahí tenemos las protestas contra la reforma de las pensiones, es decir, que sí, que hay ya un poco de sensibilidad y se les está viendo el plumero, yo creo que ya han rebasado muchas líneas rojas, ahora ya es evidente que estos dos grandes aparatos no pueden reclamarse, pues sindicatos de clase trabajadora, sindicatos de la izquierda, por mucho que estén sacando pues las banderas de la transición y lo mucho que sufrieron y fueron perseguidos, sí, pero estamos hablando de ahora, no de cuando Marcelino Camacho o de cuando los atentados de Atocha, que todos recriminamos y todos protestamos, evidentemente. Eso no es el sindicato ahora, ¿eh? Tiene, en el caso de la UGT, más de 100 años también de historia, con la Revolución de Asturias, con muchísima participación en la Revolución Española, sí, pero si levantaran la cabeza aquellos compañeros, pues los correrían a gorrazos y los echarían de los cargos donde están, ¿no? Han cambiado totalmente y no tienen nada que ver, ¿no? Y tal es así que, asumiendo parte de lo que decía Versus, ¿no? Del sindicalismo de empresa y los sindicatos que hacen FETICO y todos estos en el sector del comercio, pero que hay ya sectores donde no hace falta esos sindicatos. Y ponía de ejemplo la Ford. En la Ford ha habido algún intento de estos sindicatos de entrar allí y no les han dejado. Han dicho, sí, es que no hace falta. De hecho, hasta había un sindicato de los cuadros, de los encargados y los cuadros intermedios, que al final se disolvió y se integró en la UGT. Yo imagino que, aconsejado por la empresa, dijo, ¿para qué? ¿Para qué os vais a preocupar de tener un sindicato si ya lo tenéis? Optimicemos recursos, ¿no? Exactamente, de juntaros y ya está. Y efectivamente se juntaron y allí siguen. Es decir, no hacía falta. Entonces, sí, están en algunos sitios porque estaban ya de antes o porque son sectores muy reaccionarios, pongamos por el caso del Corte Inglés y ese tipo de cosas, que no quiere que aparezcan por allí a lo mejor ni comisiones, ¿no? Pero son por manías o porque son los dirigentes un poco reaccionarios, ¿no? Pero los que van un poco más de así de demócratas y todo, con la UGT y con comisiones me apañan. Y el sector de la automoción lo tienen muy claro. Y el caso de la Ford también. El caso de la Ford ya no quiere ni a comisiones. O sea, eso ya ha ido un paso más adelante. Entonces yo creo que es importantísimo. Y también, como ya hemos dicho otros días, volviendo a la reforma laboral, esta que quieren aprobar ahora, pues sí que es cierto que han quitado el contrato de obra de servicio, pero era un contrato que ya estaba condenado a muerte. Había ya muchas sentencias que se estaban ganando y que era un coladero para contratos en fraude de ley, que luego pues había que recurrir y estaba ya abriéndose ahí una brecha que no tenía ya más recorrido ese contrato. Han quedado los otros. Es cierto que han reducido la posibilidad de encadenamiento de contratos sucesivos, es decir, que sí que acortan la duración, pero bueno, es que existe la posibilidad de sustituirlo con otro trabajador. Es decir, si a este ya no lo puedo contratar más años, pues contrato a otro. Porque conforme está el tema del despido, que ahí es lo que comentábamos antes, ¿no? Que no se ha restaurado la indemnización de 45 días y sigue la de 33, ¿eh? Pues además de
no reponerse los salarios de tramitación, es decir, desde que te despedían hasta que se celebraba el juicio, esos salarios, si ganabas y era improcedente, te los iban a pagar, ahora no, eso no se ha restituido, con lo cual el despido es baratísimo, es casi gratis, entonces no hay ningún problema y tú puedes jugar con el abanico de gente parada que hay, con buena formación, con experiencia poquita, evidentemente, pero con ganas de trabajar y gente joven, pues que tú puedas cambiar de contrato y conseguir otro trabajador y no tiene ningún problema porque la ley te impida que lo alargues indefinidamente con contratos temporales, ¿no? De hecho, la temporalidad es lo que se mantiene y por mucho que haya crecido el empleo, sigue siendo precario y de muy corta duración, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo y por eso se ha calificado así como importante la manifestación de esta tarde y las que haya mañana en Madrid y en otros sitios, pues para que sea un punto de inflexión donde a partir de ahí pues podamos ir ya recuperando la capacidad de movilización y que las ganas que tiene la gente de acabar con esas cosas pues reciban un impulso, ¿no? Y sean ratificadas con la presencia en la calle, porque por mucho que escribamos en las redes, y está bien que protestemos y denunciemos la reforma laboral y los recortes de las pensiones y tal, si nos limitamos a ponerlo en el Twitter y todo eso, y luego hay una ocasión de salir a la calle y no acudimos, pues nos hemos quedado a medias. Yo creo que la calle sigue siendo muy importante, ¿eh? Estar en las luchas callejeras y en las manifestaciones es complementario con denunciarlo en las redes, que también se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que la presencia física es importante porque crea conciencia y se ve. Ellos nos miden también la fuerza que tenemos y si somos 4 gatos, pues bueno, nos ponen una patrulla de municipales para que desvíen el tráfico y todo eso, pero a donde tiene que llegar el mensaje no llega, porque dice, bueno, mientras sean 4 y tenga 4 millones que no dicen nada, pues no me importa, no me preocupo. Y yo creo que también pues está demostrando un poco el compromiso de los medios con esta reforma, ¿no? Claro, incluso de los medios que presumen de izquierdosos y tal, porque claro, como ahora el gobierno es de los nuestros, pues ¿quién va a criticar esto? Y encima, como el PP no quiere apoyarla por razones de ellos, no porque no estén de acuerdo, porque ya Casado y el presidente de la patronal ya se abrazaron el otro día y dijeron, bueno, sí sabemos que esto es bueno para todos, pero es que como no nos han consultado, pues nosotros no podemos votársela. Y bueno, ahí se ha ofrecido Ciudadanos, ¿no? Porque es cierto, los partidos, digamos, más de izquierda, todo eso podíamos matizarlo, ¿no? Pero bueno, en principio sí que son más de izquierda, ¿no? Que son los que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez, pues le están diciendo que no le van a apoyar la reforma laboral. Entonces, también tendría la gente que pensar si estos grupos, que más o menos están comprometidos en otras cosas y tienen otro talante, si no apoyan la reforma laboral, aparte de todo el sindicalismo alternativo, algo tiene que tener la cosa para que haya tanto rechazo, porque aún no tienen los votos necesarios y van a tener que negociar y trapichear mucho. Ahí está la ministra del ramo, la ministra Estrella, visitando todo lo visitable en Cataluña, con unos, con otros, insistiendo en que se la aprueben. Y por otro lado, los dos líderes carismáticos del sindicalismo también pidiendo que, por favor, que se apruebe tal y como ellos lo han pactado, que no les quiten ni una coma, es decir, no la mejoréis, incluso reclamando que no se mejore, que se apruebe así. Y en el caso concreto, por lo que decía Versus, de si es que ellos no trabajan, no saben lo que es el trabajo, pues en algún caso no. En el caso de Pepe Álvarez, desde los 24 años lleva sin trabajar. No sé lo que trabajaría antes, pero de los 24 años lleva de funcionario y de dirigente sindical, o sea que ya se ha acostumbrado. Le va de puta madre y sabe desenvolverse en los medios y en la moqueta de los ministerios y todo eso. Son profesionales. El trabajo de mucho tiempo que no lo tocan. A ver, nos van diciendo por redes, nos dicen, deberíamos cambiar lenguaje de mayoritarios y grandes sindicatos. Lo único que tienen es el apoyo gubernamental y de los medios. También por redes nos dicen, dice, Podemos dice en su Wikipedia que se sitúa entre la izquierda y la extrema izquierda. Lo vi ayer y se ríe el que nos lo manda. Nos dicen muy de acuerdo en lo que dice de las calles, de volver a tomar las calles o de tener esa presencia en las calles, no solo en las redes. Dicen, entiendo que el sindicalismo de verdad necesita hacerse visible, pero pocas organizaciones a nivel España pueden organizar algo gordo grande. Y también por aquí dice, creo que esto debería de haberse aprovechado para hacer una movilización no solo de la parte laboral y hacer movilización de masas con muchos puntos. Motivos hay muchos.
Decir que, por ejemplo, el lema de la de aquí de Valencia es per la derogació de les reformes laborals prou mentides y también nombra esas otras, digamos, mentiras que han llegado de este gobierno de izquierdas, entre otras la no derogación de la reforma laboral y el tema de la ley de vivienda que tampoco acaba de llegar, ¿no? Versus. Sí, Versus. faltan muchas cosas por llegar. El caso es que veremos si llegan. Yo quiero apuntar dos anécdotas chiquititas. Una relacionada con la posición en la que va a quedar pues la ministra Estrella, que dices tú, Manolo, que claro, si fracasa estrepitosamente, como parece ser que puede llegar a ocurrir, pues el ala fascista del gobierno, pues evidentemente va a entrar en regocijo, ¿no? De alguna manera. Y puede hacer ese salto tan deseado por ellos con sus amigos, estos con los que quería crear gobierno antes de este gobierno de coalición, que era Ciudadanos. Esto se escenificó, esto lo vimos todos. Esto vimos al señor Guapo y al señor Rivera a los dos lados de una Son mesa. los dos guapos, ¿eh? Bueno, eso ya al gusto. No se te oye, Manolo. En una mesa... No, Ya decía que a Versus le gusta uno más que otro. A mí me gustan todos, Manolo, y tú lo sabes. Bueno, ya vale de bromas. El caso es que va a quedar en una posición ridícula la muchacha esta, ¿no? Y bueno, van a crear un poco un minicisma, como diciendo, ¿ves cómo tenemos razón de que no podemos estar al lado de los de izquierdas? Hay que buscar la centralidad. Bueno, nos van a vender una moto tremenda. Y arreglo a lo de la posición del PP, ayer me bastaron en un zapping, porque estaba viendo una cosa que me interesaba, y en un zapping conecté con el impresentable ese de las hormigas y estaban el alcalde de Vigo y Revilla, ¿vale? Y de repente, claro, escuchar a Revilla con sus soluciones diciendo, yo si fuera casado diría, esto no sé qué, no sé cuánto, si yo me junto con el PSOE y firmo la reforma. Bueno, o sea, ya sabemos lo patético de este señor, pero que bueno, que es una postura jaleada en este país. El señor Revilla, yo no sé, se le tiene un respeto inusitado y es el macrocuñado internacional. O sea, no hay un cuñado más grande en este planeta posible a esa edad, en esa franja de edad. O sea, algo terrible. Bueno, me duró 13 segundos y ya tuve suficiente con lo que estaba cociéndose allí. Bien. Dicho esto, yo creo que está bien que fijemos atención en las reformas necesarias, con todo el daño que se nos ha infligido ya durante mucho tiempo y demás, pero hay que apuntar sobre cómo está el sistema productivo actualmente. ¿Qué queda del tejido industrial, que es donde se fundamenta principalmente el sindicalismo? Porque en el primer sector, desafortunadamente, la lucha de los agricultores ya hemos visto que está terriblemente manipulada. Hemos visto una manifestación o algo parecido de señoritos ahí defendiendo la agricultura, que es algo increíble, pero bueno, está dentro de las reivindicaciones digamos, laborales que también deberían atenderse, ¿no? No es suficiente solamente con lanzar una campaña mediática de inspecciones laborales, sino darle continuidad a eso. Y si se ha descubierto tantísimo fraude, pues ahora seguir con el fraude ya en el lado empresarial, ¿vale? De todo lo que se está produciendo en el campo de forma, digamos, no aceptable, por decirlo de alguna manera. Llámese macrogranjas y demás. Bueno, entonces, si tenemos ese tejido productivo y luego yéndome a las nuevas tecnologías, yendo a la masiva aparición de startups y sobre todo el sector servicios basado en el turismo y la hostelería, el hueco real que queda, tal y como se está conformando socialmente el mundo actual, el hueco del sindicalismo está mermando muy desafortunadamente. Y me ciño a un caso que conozco bastante de cerca,
porque comparto ahora mismo en unos cursos especiales que estoy haciendo concretos con chavales que son pues apuestas fuertes para engrosar filas de empresas tecnológicas. Vamos, no es que estén desmotivados con el sindicalismo, es que no saben ni lo que es. Es decir, tienen una pauta de comportamiento que es simplemente, pues yo echo unos ratos ahí en una empresa que luego me pone sillones por todos lados, me pone una cafetera, me da una bola de esas grandes que me siento encima y puedo dar saltos, un futbolín, un billar y 29.000 pantallas. Bien, de hecho estas empresas y la lanzadera esa famosa que tenemos aquí en el puerto y tal, se está nutriendo en plan trituradora de talentos, ¿no? O sea, hay empresas de estas que tú dices, ¿cómo es posible que tengan aquí contratadas 50 personas, 50 programadores? Bien, pues muy fácil, les pagan 4 duros, son 4 chavales, no tienen ninguna relación con el mundo sindical, no atienden a sus derechos. ¿Por qué? Pues porque les pagan un poquito bien, son muy jóvenes, tienen muchas ganas, pero no tienen el empape de relacionarse con sus verdaderos derechos. Y luego en el sector servicios y hostelería vamos a ver si encontramos ahí huecos de sindicalismo combativo. Vamos, desde los años 60 aquí en España se está viviendo ese fenómeno y yo creo que poca adscripción a la lucha obrera de esta gente. Además, el hecho de la temporalidad también los desvincula completamente de plantearse si van a luchar por una cosa o por otra. Y luego, pues, culturalmente, la gran limitación que hay y la muy poca difusión existente respecto al derecho laboral, cómo ha evolucionado desde que se empezó a trabajar en la industria, el desarrollo de las legislaciones relacionadas con los trabajadores. En fin, todo eso es un gran desconocido. Y más ahora que estamos en la cultura del clickbait, ¿no? Que es exclusivamente atender a la gran cabecera que no dice nada y posiblemente esté hinchada de sensacionalismo y no aporta verdaderamente nada documentable. Entonces, bueno, pues vivimos de la influencia, influencers, y poco de la referencia, referentes. Y ese camino hay que volverlo a andar. Y bueno, pues se nos están escapando verdaderas oportunidades, más que nada porque se ha cerrado el acceso. Insisto, la obsesiva perspectiva sobre el sindicalismo desde el mundo tal y como era en origen de este sindicalismo que vivimos hoy en día. Yo sé que hay sindicatos que se están modernizando desde hace mucho tiempo, pero desgraciadamente no tienen la difusión que tienen estos grandes mastodontes que estás anclado en un tejido industrial que ya no existe prácticamente y que viven de un cuento chino de haberse adquirido este nombre de sindicatos mayoritarios. O sea, una risa total. Y bueno, el chiste lo que pasa es que tiene un final malísimo y no hace absolutamente ninguna gracia. Ens enviava Boro Torrijos un article que apareix publicat al periòdic Levante, que ha escrit ell, que du per títol La reformeta laboral agrada a la patronal. A partir d'ahí fa un anàlisi també d'esta reformeta laboral i com han pegat la cabotada, diu, estos agents socials dels que estem parlant, de comissions obreres i UGT. Ens diuen per ací també diu, i ens val també per entrar en el següent tema, si Antonio vol afegir algo que ho afegisca, i si no anem entrant també, que jo crec que està relacionat, ja ho heu relacionat amb vosaltres, diu, lo que ha aumentado según la EPA es el número de contratos que no de puestos de trabajo. Digo, el propio presidente del gobierno decía ayer que 1/3 de los contratos no llegan a 5 días. Y algún se apuntaba per así, digo, el de las luces y el de las anchoas, grandes tertulianos de la Sexta. Antonio. Sí, no quería alargar mucho la cosa, pero sí recibir el mensaje de que tomamos en cuenta lo que dice la audiencia, ¿no? Que todas las mensajes y llamadas efectivamente nos interesa y nos gusta que se hagan, ¿no?
Y en la línea con lo que dicen, que básicamente estoy de acuerdo con todo lo que han manifestado la gente que ha escrito y ha mandado mensajes, un poco pues incidir en lo que estaba diciendo Versus también de las dificultades que hay para crear esa conciencia y de que la gente se vaya integrando en un sindicalismo participativo, de lucha, como ha sido siempre, ¿no? Que nos integrábamos haciendo asambleas y participando dentro de nuestra empresa o nuestro centro de trabajo y es cierto que todo eso está cambiando y va a cambiar más con el teletrabajo y con todas estas cosas nuevas que no contribuyen en nada a que se mantenga la posibilidad de la relación entre compañeros, la solidaridad y todo esto, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Desde el CGT sí que se está estudiando y se está viendo la forma de cómo llegamos a toda esta gente que ya no está en la gran fábrica o ya no está en la consellería o si está a hacer trabajo desde su pueblo con un ordenador y esas cosas, ¿no? Entonces todo eso es nuevo y hay que estudiarlo, ¿no? Y sí que es cierto que se abren posibilidades, pero tampoco podemos dar un salto en el vacío, ¿no? Es decir, no tenemos capacidad para convocar una gran movilización porque si sale mal pues nos hunde por otros 20 años, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la huelga de Cádiz, que bien que ha estado y lo que se ha luchado, pero luego te la fastidian, te firman cosas que no es por lo que estaba luchando y eso desmoraliza mucho a la gente. Eso se ha dado en muchos sectores. Y sí que es cierto que hay gente, bueno, hablábamos de la hostelería y tal, bueno, pero ahí están las Kellys, hay gente que va buscando las formas de arañar ahí, o los repartidores y todo esto. Y entonces yo creo que sí que hay que estar en la calle, buscar otras fórmulas de participar a través de los barrios. En CGT en concreto también se están creando coordinadoras de sector, es decir, a lo mejor ya no es el sindicato clásico de ramo porque la gente está mucho más dispersa o trabaja de otra forma, pero en cierta medida organizar a toda la gente que tiene que luchar por sus derechos, por su puesto de trabajo y por lo que tienen que pagarte justamente por la faena que haces, ¿no? Por la producción que le das al capital, porque eso no ha cambiado. Capital y trabajo, esa división sigue existiendo. Entonces, los trabajadores son los que tenemos que organizarnos. En Cataluña, por ejemplo, sí que lo están consiguiendo y las manifestaciones del sindicalismo alternativo, combativo, del sindicalismo real, ya superan incluso en participantes a las de estos sindicatos del régimen, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se juntan todos los sindicatos alternativos, anarcosindicalistas, consejistas de tipo nacionalista y tal, todo lo alternativo que hay en Cataluña sí que son más y mueven más gente. En el País Vasco pasa lo mismo. Allí los minoritarios son los que te comisiones, aunque la tele allí no les llaman minoritarios, claro. Cuando son minoritarios no se lo dicen. A los demás sí. Quiere decir que hay una realidad en Galicia también, hay en determinados sitios donde los que llamamos minoritarios o alternativos tienen fuerza y consiguen organizar luchas y ganarlas, ¿no? Es decir, eso ya no es una cosa excepcional, no ocurre solamente una vez, sino que se va haciendo. Entonces, pues en la enseñanza, en la sanidad y todo eso está recibiendo nuevos apoyos y se abren locales, es decir, tampoco podemos ser triunfalistas, pero se está consolidando un crecimiento del anarcosindicalismo en general, que somos varias familias y tal, pero sí que en líneas generales está habiendo acercamiento de muchos sectores y de comarcas donde antes no había presencia y ya se tiene, ¿no? Y como tú dices, es cierto que en muchos sectores y en muchos territorios, cuando hay unidad y se apoya a la gente con ganas de pelear eso, pues son UGT Comisiones los que se quedan un poco con el culo al aire, ¿no? En concreto en Cataluña, UGT, por ejemplo, ya no pinta, aparte de la estructura y la burocracia y la prensa, pues no es nada, ¿no? Es una cosa raquítica, casposa de hace 50 o 70 años y no, Comisiones aún mantiene, por eso que hacemos de que da una de cal y otra de arena y cuida mucho la imagen y saca cosas culturales y su historia de la mucha represión que sufrió, que es verdad que en los años 60 sufrió represión, pero también es cierto que Comisiones Obreras era una cosa asamblearia surgida de las fábricas, no era el sindicato, no era un aparato primero del Partido Comunista, era no sé ya de quién es, porque ya ni siquiera son comunistas los que lo dirigen, ¿no? Pero bueno, fue una maniobra con la que se quedaron algo que había creado la gente de las fábricas, ¿no? La gente de base y otros grupos políticos. En fin, yo creo que como hemos dicho al principio y recordando ya que es hoy el 28 de enero, en la Plaza de los Pinazos, aquí en Valencia, pues una oportunidad de decir no a las reformas laborales y seguir en la lucha, ¿no? Poquito a poco, pero construyendo otra realidad. Molt bé. Entrem, si voleu, en el tema de la creació de llocs de treball.
entre cometes, de llocs de treball, és que ja, hasta ja ho dic mal, no? Millores edades d'ocupació o de creació de contractes. Qui entra? Versus El micro. Sí, perdón. Solo apuntar una cosa, porque es verdad que estamos muy generosos hablando de comisiones obreras, es verdad, bueno, hay que reconocerlo, de que sufrió represión y tal, pero es que el anarcosindicalismo sufrió Hombre, pura dosis exterminio gorda. y aniquilación. O sea, vamos a ver, que le dieran 4 palos, lo siento mucho, a unos señores no les sirve para rentabilizarse de la manera que se están rentabilizando, ¿vale? Porque 4 palos en la espalda que le hayan dado a estos señores o 50.000 palos en la espalda no tiene parangón con el exterminio y la aniquilación, la truculencia del Estado profundo y del Estado no tan profundo respecto al anarcosindicalismo que tú mismo mencionabas con el caso Scala, por ejemplo, ¿no? Pero es que durante el franquismo, vamos, Cataluña, digamos, un área bastante bulliciosa respecto al anarcosindicalismo, ha sido aniquilada y destruida a todos los niveles. Entonces, bien, reconociendo lo de comisiones y toda esta gente, pobrecitos míos, pero es que la esencia verdadera de la lucha obrera ha sido aniquilada totalmente. Porque estos señores, al final, lo que han cogido es un pesebre, ¿vale? Y a disfrutar de a rentabilizar los palos que sufrieron sus ancestros, ¿no? Muy feo, me parece. Y como bien decía Antonio, pues si levantaran la cabeza, menudo, eso sí que les iban a dar palos, pero de verdad a los presentes sinvergüenzas que tienen ahí. Perdón porque me caliento, porque es que me parece vergonzoso cómo se están comportando esta gente. El tema de los contratos, que me parece muy bien, muy bonito, que se publicita como niveles de 2008, pero en que 2008 ya era una basura la contratación en el sistema productivo español. O sea, es que se estaba contratando gente masivamente, algunos casos, pues, por el tema de la construcción, se inflaban artificialmente algunos sueldos, pero no porque estuvieran bien pagados en origen, sino porque se hacían más horas que cascorro, y encima horas no declaradas la mayoría de ellas. Entonces, bueno, pues eso era el deterioro inicial que tenía aquello. Pues bueno, en esa línea, si volvemos a la misma falacia, pues evidentemente, contratos a nivel 2008 y si quieres hasta a nivel de crecimiento máximo y paro cero, lo que tú quieras decirme. Pero realmente se está atendiendo la demanda real que se tiene respecto a condiciones de vida de las personas y de la gente que se incorpora al mercado laboral. No tienen absolutamente ningún riesgo todas estas personas que han sido contratadas de quedarse en verdadera pobreza, aún habiendo trabajado. Es que estas son las claves de todo esto. Está muy bien que haya millones y millones de contratos, perfecto. Bien, pues por lo menos supuestamente la gente se está incorporando a trabajar. Pero ¿en qué fórmula? ¿En qué forma? ¿Está garantizado que todos estos contratos hayan hecho más felices de verdad y les hayan dado una posibilidad de planificar su existencia y su vida hacia adelante a esas personas? Yo creo que no. Desafortunadamente, pues estamos en esa historia. Mucha estadística, mucho cuento chino, mucha EPA, pero verdaderamente consolidar lo que es el empleo, lo que es una forma de entender la vida basada, es que esta es la clave también, basada en que hay que trabajar sí o sí, ¿vale? Yo no digo que no haya que trabajar, pero que sea lo único que dignifica al hombre, pues también esto está un poquito sobrevalorado. Y con esas, con esos mimbres, pues nos encontramos con otra nueva falacia. Y a partir de ahí, pues a sacar reflexiones. Si en una familia, para salir adelante, tienen que trabajar todos los miembros, realmente no pueden acoger de verdad y atender de verdad ese entorno familiar, que yo no sé para qué se crea, ¿vale? Pues de qué manera estamos estableciendo un sistema social equilibrado, justo y que nos lleve a la, digamos, versión de la economía del bienestar, ¿no? A la sociedad del bienestar. De ninguna manera. Esto va todo a salto de mata
y están intentando que las cifras tapen las vergüenzas. Que desafortunadamente pues esto es demasiado sistemático ya. Y bueno, pues puede llegar el momento que el hartazgo sea ya demasiado grande, pero también a lo mejor que sea demasiado tarde para estar harto. Bien, ya veremos. Hay una línea fina ahí de demasiado desequilibrio y bueno, pues menos paro no significa mejor satisfacción y más posibilidades de hacer una vida propia. Y si no, que se lo digan a los jóvenes que van entrando y saliendo como, vamos, como nada, como un payasete para adentro y para afuera. Es un poco decepcionante. Que sí, que las cifras son muy bonitas, perfecto, pero a ver si de verdad encontramos algo de chicha ahí en medio y verdaderamente vamos hacia adelante. Y no desde absoluta obsesión por el crecimiento, que esa es otra. Ahora resulta que nos dice Europa que vamos a crecer menos al 5,88, pues oye, qué pena, ¿sabes? No sé yo si es que tenemos que crecer infinitamente en un mundo que es absolutamente finito y que nos lo estamos acabando, pero a una velocidad tremenda. Es tan incongruente, es tan desajustada la perspectiva que se tiene, y esto es todo porque no hay una forma de visión genérica, holística, digamos, de las cosas, ¿no? O sea, ahora se coge la parcelita del empleo, ahora se coge la parcelita de la sanidad, ahora se coge la parcelita de la educación, ahora se coge la parcelita de las pensiones, la otra parcelita, pero vamos a ver, que los humanos vamos por trocitos, que un trocito somos educación, no, somos un conjunto que necesitamos de todos esos inputs para salir adelante. Entonces, bueno, pues bien, dar gracias a Dios, como alguno y posiblemente haya hecho por entrar a trabajar, pues a lo mejor tiene a la vuelta de eso se está cagando en el altísimo cuando se dé cuenta de que en qué condiciones se incorpora al mercado laboral y de la forma que sale. O sea, es un poco terrible y me parece feo también que se siga engañando de esta manera. Nos dicen por aquí, dice, ya no es tanto Soy Méndez, ya Juan Carriano Rey, ya no quedan referentes para el pueblo. Nos están diciendo por redes. Y nos dicen totalmente conversus, la sociedad disocia mucho. Y bueno, recordamos ese mensaje que nos llegaba antes. Dice, lo que ha aumentado según la EPA es el número de contratos, que no de puestos de trabajo. El propio presidente del gobierno decía ayer que 1/3 de los contratos no llegan a 5 días. Sí, sí, esa es la realidad. Y yo creo que nos la dio también la televisión, que es la que marca el día a día, ¿no? Es decir, bueno, salen primero dando estos resultados tan triunfalistas. Si los comparas con 2008, ya ves el tiempo que ha pasado y nos estamos subiendo no sé cuántos miles de empleos, ¿no? 840.000. Pero claro, hay que ver en qué condiciones y de qué duración, ¿no? Y bueno, y tener en cuenta que seguimos con las tasas de paro más altas de Europa prácticamente, ¿no? Unas de las que más. Y también de paro juvenil. Ahí sí que somos líderes. Entonces, pues bueno, sirve para chulearse y decir, creamos más empleo que vosotros, porque cuando estaba el PP también hacía millones de contratos y le llamaban empleos. Claro, es que son empleos temporales, no son puestos de trabajo, ¿eh? Porque claro, podemos ir a la banca y ver los 100 y pico mil puestos de trabajo que ha destruido. Podemos ir a la automoción y la misma. Podemos ir a Telefónica, a Renfe, a cualquier gran empresa, quitándolas del comercio. Nos vamos a quedar solamente con supermercados y grandes superficies, pero quitando esos sectores de servicios, los demás se está reduciendo y sobre todo los empleos estables y de calidad. Y claro, por eso las cámaras salieron a la calle para recoger ese clamor y esa felicidad popular, ¿no? Y claro, lo que encontraron es gente que decía, sí, hoy tengo trabajo, pero acabo el viernes. Y la otra dice, no, todo lo que encuentro es de 2 semanas, de un mes. Y era gente joven y gente presumiblemente con formación y con ganas de trabajar. Es decir, la realidad es esa. Y luego son trabajos que sí, estás en la estadística, pero que no te permiten vivir, porque la gente trabaja para pagar el alquiler y a veces en un piso compartido y ya no te queda más, ¿eh? Si no te ayuda tu madre o tu abuela o quien sea. Es decir, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay que analizar. No que han subido este mes 100.000 contratos por lo que sea, porque hay rebajas, porque antes estaba todo el mundo con la pandemia, era la pandemia pues ya de otra manera y te permite a lo mejor trabajar, aunque seguimos como estamos con estas cosas. Es decir, aprovecharse de esas circunstancias y de ese ajuste de los números para decir somos los mejores y los que más empleo hemos creado. Hombre,
Mientras no haya mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, no se puede presumir de nada. Sobre todo si llevas una O de obrero y una S de socialista, o eres la alternativa para saltar los cielos, esas cosas. Eso bien está que la haga el PP, porque vive de eso, ¿no? Pero gente que debe entender lo que sufre la clase trabajadora y tal, no puede manipularnos así, no lo debe intentar. Lo que pasa es que la gente, como ya se está viendo por las respuestas que nos dan y por lo que se comenta cuando te ponen un micro delante, conoce la realidad perfectamente y esto le suena a chino. De decir, bueno, vosotros podéis decir lo que queráis, pero la realidad mía y la de toda la gente que conozco es que hay una mierda de trabajos y una mierda de salarios. Versus, vols afegir alguna més? No molt, perquè estic mirant lo de Ford, que és una altra pel·lícula divertida, y es que viene a colación perfectamente, porque, claro, es la gran industria, no hay parangón en toda la Comunidad Valenciana, bueno, igual hay alguna, pero yo ahora mismo no caigo, como el símbolo de la empleabilidad, y ahí no han parado de hacer chanchullos, ERES, ERTES, recortes de salarios, y bueno, aquí asistimos pues a la continua bajada de pantalones del sindicalismo mayoritario. Es decir, se vive completamente en una coacción desde el mundo empresarial. Es más, yo si no recuerdo mal, a lo mejor Antonio, que lo conoce mejor, me corrige, se ha externalizado muchísimo grandes partes de la producción de la Ford. Si no recuerdo mal, creo que el montaje original se fabricaba íntegro el vehículo allí dentro, y ahora lo que hay es un montón de industrias anexas, auxiliares, que se han ido poblando el polígono aquí, aquel de Almusafes, de tal manera que lo que es el tejido, bueno, la parte productiva, el número de trabajadores, pues lo han ido externalizando, ¿no? De manera que ellos no tienen que asumir ningún coste de negociación en algunas parcelas, y ya se apañarán las empresas, ellos les piden precio y tal. Otra, bueno, pues una fórmula también común en los gobiernos estos de ultracentro, ultraderecha, que nos tienen acostumbrados, con las privatizaciones o pseudo privatizaciones de áreas del sistema público, como en los hospitales pueda ser las lavanderías, en fin, el mismo rollo aplicado a esta gran industria. Y de lo que está quedando, aún así, la presión es gigantesca. Yo recuerdo por algún familiar así lejano que que ya está jubilado, que trabajaba en la Ford, que en origen, pues el hombre se pudo plantear una existencia más o menos digna. Incluso pues había algunas ventajas de estar contratado en una empresa americana, en este caso, que bueno, pues tenía un concepto del salario y demás un poquito mejorado respecto al resto. En el momento se incorporaron a la idiosincrasia española, pues se dieron cuenta que aquí se podía trampear todo lo que se quisiera y más con la gran subvención que tienen, porque los terrenos de allí del Almusafes pues los tienen completamente cedidos, han tenido rebajas fiscales muchísimas, ayudas de la Generalitat masiva, y bueno, ahí sigue siendo pues un tótem y un buque insignia de la economía valenciana, cuando realmente somos nosotros nuestra propia economía, porque a base de subvención y tal, eso lo hemos sostenido en realidad los valencianos en este caso. Entonces a mí lo que se me ocurre es que esto ya tendría que ocuparse, asumir la gestión los trabajadores ya de una vez, y bueno, pues que el sistema productivo ya fuera realmente ajustado a las necesidades de mercado y no a los caprichos que pueda tener una multinacional. Esto sería un buen ejemplo, y algo se debería mover, pero claro, esto ya es como que si antes hablábamos de saltar los cielos, yo se ve que con estas premisas ya estoy alucinando como si hubiera consumido algún tipo de estupefaciente muy poderoso, ¿no? Pero bien, es que
ya está vinculándose a esto, cada vez son peores las condiciones, cada vez tal, evidentemente la reforma laboral les beneficiará, como es normal, en fin. Un callejón sin salida que de alguna manera pues tendría que hacer abrir los ojos, por lo menos a los valencianos que lo tienen tan cerca. Antonio, Dime. ¿qué pasa Sí. con Ford? Tú que te lo conoces y que, bueno, Sí, la verdad es que no nos queda tiempo. de esos, Eh, de no nos esos queda fe, ni aunque llegáramos a fin de mes. de chantaje que siempre nos hacen desde la multinacional, ¿no? Hombre, yo creo que esto ya estábamos hablando de qué niveles de debacle ha encontrado el sindicalismo oficial, ¿no? Pero bueno, esto de la FOR es que ya se rebasa todo lo conocido, ¿no? Que se entre en el chantaje de competir con otros trabajadores, que simplemente son alemanes. Bueno, la mayoría serán turcos seguramente y emigrantes, ¿no? Aunque ahora ya hay alemanes que también lo pasan mal y ya trabajan en la FOR. Antiguamente solo había emigrantes, italianos, españoles y turcos, ¿no? Pues bueno, entrar en competición con ellos para ver quién se baja más sus condiciones de trabajo. Bueno, a mí me recuerda cuando los emperadores romanos echaban allí a dos cristianos en el circo, dice uno de los dos tenéis que matar al otro, ¿no? Una cosa así. Es decir, qué cosa más humillante. En vez de buscar la solidaridad, decir, oye, vamos a negociar y que nos mantengan las condiciones a todos y el empleo, tanto aquí como allí, porque si vamos mal todos. Todo luego repercute. Pues no, se entra en ese juego y efectivamente la UGT, porque en Ford es la UGT, como ya ellos muy bien se encargan de explicar, y los medios afines también, son la inmensa mayoría, pues bueno, se ofrece y acepta entrar en eso. Y claro, no quiere que se entere nadie, porque como han entrado en el juego, pues dice, si nosotros decimos lo que vamos a sacrificar, pues los de Colonia, o San Luis, perdón, en este caso es San Luis, sacrifican más. Claro, dirá, serán como nosotros y ellos, pues por ganar, también se van a quitar derechos. Y no lo explican. Incluso la Generalitat entra en el juego y va a poner dinero y sabe seguramente lo que van a negociar estos de la UGT, las renuncias que han firmado, tampoco quiere contarlo por no dar bazas al rival, ¿no? Es decir, esto es un juego de trileros, ¿no? Y los trabajadores pintan algo, ¿eh? Los 6.000 trabajadores de Ford y los 19.000 adicionales que hay en el sector de la automoción, que también se van a tener que bajar las condiciones de trabajo. Ya lo han dicho los empresarios del sector auxiliar. Es decir, nosotros también estamos haciendo sacrificios. Vosotros no, vuestros trabajadores. Claro, si la Ford reduce las vacaciones, si la Ford amplía la jornada, si la Ford reduce los salarios, a las contratas y a los proveedores les van a hacer lo mismo. Les van a exigir lo mismo para ser más competitivos. Y en ese juego estamos transfiriendo derechos que se convierten en beneficios, en ganancias para los accionistas de la Ford, para los dueños. Y claro, es que eso rompe todos los esquemas básicos y elementales del sindicalismo y de la lucha obrera, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué nos queda? Si llevamos ya 20 años vendiendo cosas y nunca se garantiza el futuro cada vez te van a pedir más sacrificios. Claro, ahora la empresa pedía bajarse el sueldo un 10%. Estos en un arranque de beligerancia y de dignidad, dice, no, lo que vamos a hacer es congelarlo durante 5 años. Pero por favor, congelar los salarios. Y bueno, entonces las pérdidas para las familias de los trabajadores van a ser totales. Pero es que además están hablando, la empresa exigía quitarles una semana de vacaciones y aumentar media hora la jornada diaria, pues bueno, seguramente no habrán firmado eso. Pero flexibilidad absoluta sí que la habrán firmado. Es decir, quitamos esa semana, al cabo del año seguramente harán las mismas horas, pero vas a depender de nosotros más días de la semana. Ahora ya teníamos los sábados que te podían obligar a trabajar, pues si hace falta igual hay que meter también una semana de vacaciones o los domingos o lo que sea necesario, incluso pagándote ya no horas extras, sino un pequeño plus o una compensación y tú vas a estar a disposición nuestra los 7 días de la semana. Cuando nos haga falta tendrás que venir a trabajar y quedarte 2 horas más si nosotros te lo pedimos porque es el mercado y el mercado para ellos es sagrado, ¿no? Y en eso ha entrado la UGT eh, a, a, a firmarlo. Ya nos contarán lo que quieran, porque claro, cuando empezábamos las cosas como era normal, se hacían asambleas de trabajadores para decidir lo que íbamos a hacer y lo que aceptábamos y lo que no se podía aceptar. Ahora es al revés. Ellos negocian lo que quieren en secreto, lo firman, se han ido a Alemania y lo han firmado. Y dice, ya luego haremos una consulta. Claro, cuando ya esté todo pactado, cuando ya Detroit haya dicho, bueno, pues estoy de acuerdo, los coches eléctricos van a ser para vosotros, o los que ya tenían pensado darnos, porque a veces ha ocurrido eso. Lo que ya la Ford tenía pensado traer, pues consigue rebajas diciendo que si no, no nos lo da. Si no te sacrificas, no te doy estas inversiones. Pues bueno,
lo harán a toro pasado, ¿no? Y claro, con el miedo que hay y la manipulación que vamos a sufrir en las próximas semanas, hoy los periódicos ya están lanzando las campanas al aire del gran acuerdo que han firmado y del futuro y de los mucho trabajo que se va a mantener y que se va a crear. Claro, después de un mes así, haces una consulta, que encima ya ni se hacen asambleas, se hacen ya por WhatsApp y cosas de esas. ¿Y quién controla los resultados de esa votación? Porque incluso cuando se hacían asambleas, a mí me lo han contado y yo me fío, asambleas en los locales de la UGT, había por cada fila varios delegados controlando si a algún trabajador se le ocurría pedir la palabra para criticar lo que estaban diciendo los popes, ¿no? Así, ¿qué tipo de asambleas son? O sea, que me da igual que lo hagan por WhatsApp que lo hagan presencial. Y claro, parece mentira que habiendo tantos medios y con tantas ganas de investigar, nunca en 50 años se le haya ocurrido a ningún medio decir, voy a investigar qué es lo que pasa en la FOR, qué es lo que tienen allí montado. Porque claro, si tú ves que en España la afiliación a los sindicatos, siendo generosos, estará por el 11 o el 12%, ¿cómo puede haber una empresa donde el 90 y tantos por ciento esté afiliado a un solo sindicato? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Qué circunstancias se dan ahí? Pues que prácticamente es obligado estar en el aparato para que, pensando que te van a renovar el contrato, o que va a entrar tu hijo, o que no te van a quitar más derechos, pero claro, si el 90% ya está afiliado a la UGT, 90% de buenos puestos y de buenos lugares y de promociones no hay. Es decir, que engañan pues, a la gente. Con el rollo de que te afilies, pues te prometen y dicen, ya que estoy aquí, por si acaso me hace falta. Y eso es lo que pasa, claro. Entonces se ha perdido toda la capacidad de lucha que había ahí en la FOR. Lo primero que hicieron fue acabar con las asambleas y después con los comedores, que era un espacio donde todos los sindicatos podíamos hablar y explicarle bien las cosas a la gente y la gente no entendía. Pero claro, ahora como solo te llega a través del encargado o del delegado de la UGT, que es lo mismo, viene a hacer la misma información, pues por eso son posibles este tipo de cosas, porque esto antes era inconcebible. Que se firmaran acuerdos donde se pierden derechos, eso no se concebía. Se firmaban cosas después de pelear para mejorar y ir consiguiendo pues avanzar. Que por eso la FOR, que decía Versus, pues los sueldos no estaban mal, los derechos más o menos se respetaban y tal, pero eso es ya hace 30 años. A partir de entonces ya se ha perdido y ahora los sueldos pues son equiparables pues, a la media, ¿no? Y aún más que van a bajar, porque está claro, hay unos sueldos para la poca gente que queda ya veterana, pero para la gente nueva que entra hay cosas a las que ya no tienen derecho. Temas de antigüedad, de pluses y cosas de esas que se han perdido. Y en esa línea es el acuerdo este que ahora se van a gloriar la UGT y la administración valenciana, socialista también, todo hay que decirlo, y los medios de comunicación de que es un gran acuerdo y que por fin han hecho una virguería y viva la UGT lo bien que lo hace. Pues habrá que explicarlo también. Ahí vamos a tener una gran tarea para poder explicar a la gente de FOR lo que de verdad supone este acuerdo, ¿no? Y las condiciones son muy desventajosas, ¿no? Es decir, competir allí con la UGT es imposible por la facilidad que tiene y porque es la misma empresa a la que le pasa su información. Y ahí entrábamos en eso que hablaba de la represión de hace 60 años. Es que se sigue haciendo. Es decir, en la FOR a la CGT le han despedido delegados y su secretaria general y tal, justamente por informar a la gente y por decir cosas contrarias a lo que quería la dirección. Y ahora está, claro, todo a favor de la UGT. Entonces yo creo que va a ser una situación muy delicada, pero habrá que explicárselo a la gente. Molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa. Dir que, bueno, l'altre dia estava jo en una conversa que estàvem parlant dos treballadors de les empreses auxiliars de Ford i, clar, es sorprenia, no?, perquè deien, estàvem parlant de com estan canviant-los els dies d'ERTO, els dies que tenen que anar a treballar i els que no, i estava parlant que els que tenen que anar a treballar igual es passen a la fàbrica 13 hores i que li diuen que vaig a cadascú en el seu cotxe per si han de quedar-se més hores que en principi van a treballar. Però aquesta és la situació que s'està vivint. Això ho vaig escoltar jo de primera mà, vamos, sense que t'ho contara ningú, ¿no? Versus. Sí, a mí me llama poderosamente la atención. Bueno, las aberraciones, como tú estás mencionando, eso ya... eso es como está ocurriendo con la ultraderecha, con el ultrafascismo. Se está blanqueando, se está normalizando tanto el abuso
que, bueno, pues ya se normaliza y entonces, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Esta palabra tan de moda que hay. A mí me llama mucho la atención y algún día pues me gustaría entrar en conversación con Antonio qué es lo que llega a pasar para que haya este giro de absoluto, digamos, pleitesía y sumisión del mundo laboral, de los trabajadores, respecto a una empresa. Porque el caso de Ford podría ser un estudio sociológico laboral de mucho calibre. Porque claro, ¿en qué manera un trabajador, independientemente que tenga unas filias, que acabe afiliado a un sindicato u otro, no se da cuenta o asume que le están perjudicando? Y además lo afirma, ¿no? Lo suscribe. Es que esto es un poco algo que me inquieta verdaderamente y esto yo no sé si encontraríamos algún tipo de explicación. No sé qué pasa por la cabeza de un individuo, porque claro, ahí habrá unos cuadros superiores de la gentuza esta sindical de mentira, que sean los que cortan el bacalao como siempre y tal, pero luego hay un montón de gente, que si es el 95% prácticamente de afiliación, pues que yo creo que tendrá que tener alguna capacidad de pensar y se tiene que dar cuenta de que las cosas esas no son justas y no se están haciendo bien. Eh, Se plantea entonces una represión encubierta de mucho nivel, algún tipo de mobbing, algún tipo de acoso, algo tiene que estar pasando para que no haya una fuga masiva, porque CGT y supongo que algún otro sindicato ha tenido y tiene representación en, en la Ford. Y bueno, la migración hacia esos sindicatos yo creo que debería ser un chorro continuado, visto el fraude de defensa laboral al que los someten el sindicato este de gente mayoritario, ¿no? Los de UGT, estos que sufrieron tanta represión. Menuda pandilla de sinvergüenzas. Esa es la clave de todo esto. ¿Por qué no hay un trasvase real de esta gente? ¿Qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el hecho de defender derechos que tiene la gente? ¿O definitivamente estamos rendidos completamente a lo que nos den, sean migajas, sean injusticias o sea lo que sea? Es que no acabo de entenderlo. Y claro, estando dentro, supongo que eso es algo que se sufre mucho y desafortunadamente de una forma dura y desagradable. Entonces, esta es la quimera, ¿no? Sé que quedan algunos temas, no sé si podríamos entrar o dejarlo para un debate abierto para otra cuestión. Es que es verdad que es lo inquietante, porque eso se puede transpolar a otros sitios y a otros entornos laborales que realmente pues esos comportamientos se repiten a menor escala, pero creo que es el reflejo claro de lo que está pasando dentro del mundo en general y dentro del mundo laboral concretamente, ¿no? Y de verdad que yo creo que son las claves. Y ahí es donde tal vez habría que ser muy drástico y empezar eso. Yo, a ver, no estoy culpando de falta de firmeza y tal a CGT, otros sindicatos que luchan, pero sí me gustaría averiguar qué es lo que inclina a la gente a seguir poniendo la chepa, a no ser que luego quieran ser víctimas de la represión, que eso parece ser que les da mucho tiempo de comer, ¿vale? O algo así parecido, algún tipo de masoquismo o alguna falta absoluta de formación o de sentido común, ya, o sea, algo que me parece ya que raya lo increíble. Entonces, no sé, yo lo dejo ahí, no sé, supongo que esto es un tema que da para muchísimo y tal vez tengamos que abrir un debate muy interesante en alguna otra tertulia, porque nos queda ahí la inmatriculación, que tiene mucha chicha también, y el Adrete y el Mon Rural, que hemos hecho una alusión antes, pero también es bastante divertido. No sé, me quedo un poco así a la expectativa. Molt bé, no sé si Antonio vol afegir o contestar un poc al que estaves dient, si no ho deixem per altra ocasió, perquè com diu és un meló gran que està... Sí, no, y que hace falta muchos estudios y muchas opiniones, ¿no? Pero simplemente en un telegrama
decir que hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? La necesidad de trabajo de la gente, que aunque la FOR sea mala, pues paga un poco más que en otros sectores, y luego la selección que la empresa hace ya de la gente que entra. No solamente por el psicotécnico y todo eso, es que como ya entras con el carnet de tu padre y que ya te dice, entras allí, pero entras porque eres hijo mío y te metió la UGT y no los defraudes, ¿eh? Claro, ya hay también una presión familiar y social, y encima la falta de conciencia de la gente. Es evidente que si uno tiene conciencia, por mucho que le diga a su padre o por mucho que le diga a la UGT, la va a mantener, pero es muy difícil. Y luego también la organización del trabajo, los nuevos sistemas de organización del trabajo que la industria del automóvil ha sido pionera. No solamente inventó el trabajo en cadena, eso ya ha quedado ya para la historia. Luego vino el toyotismo y ha venido muchísimas fórmulas donde a ti te integran de tal forma que acabas creyéndote que eres parte de un equipo, donde el encargado ya no es un encargado, es el monitor, es como un compañero, es decir, y si tú haces las cosas mal, perjudicas al grupo y el mismo grupo te recrimina a ti, y como te ve mal porque eres un poco rebelde y parece que eres tonto y que no te integras en sacar mejores objetivos, el tema de los objetivos, ¿eh? Si conseguimos objetivos, ganamos a los otros y cobramos, bueno, nos consideran mejor, no ya que cobres más, simplemente por las felicitaciones que te hacen. Entonces, todos esos sistemas, las empresas estas gastan muchos millones, ¿eh? Se hacen muchísimas reuniones, muchísimos cursillos que aunque parezca que te van a enseñar a manejar el ordenador, son de controlarte y de marcarte una pauta que te haga insolidario con los demás. Es decir, hay muchos factores que contribuyen a eso. Y es muy difícil romperlo en el momento actual. Entonces, sí que es un campo para el estudio y la experimentación y donde se pueden sacar muchas enseñanzas, que ya las hay dosieres y hay muchísimos trabajos que se han hecho sobre este tipo de cosas de la manipulación y de cómo se controla a la gente y se le hace que renuncie a sus derechos y encima esté contenta. Es decir, explotado y encima contento. Es muy difícil. Entonces, la CGT, incluso en Ford, comisiones o la intersindical, pues tienen las mismas dificultades que nosotros. No tantas, pues nosotros ya es un caso excepcional, pero también sufren la misma. Y el trasvase es al revés. Te quitan los afiliados porque les amenazan de una manera o de otra, lo tienen que hacer por banco para que la empresa no se entere. Es decir, es una cosa del siglo pasado, pero no del 19, del 20, no, sino del 19. ¿Eh? Estamos en unas condiciones del siglo XIX. Y claro, eso que lo saben los medios de comunicación, que no sean capaces de denunciarlo y de investigarlo. Eso es que haya ese tercermundismo en plena Europa y en pleno siglo XXI. Es, vamos, algo asombroso. Ahí lo dejamos. De todas formas, decir que después los resultados en las elecciones sindicales no acaban de concordar tampoco con ese 90% de afiliación. O sea que algunos... No, sí. Y a veces y cuando se han podido hacer asambleas, bueno, yo recuerdo en otra época, pero le ganábamos votaciones en los convenios a la UGT y se tenía que seguir negociando porque no se aceptaba su oferta. Y ya ellos ya hablaban de que tenían el 60% o el 70%, ¿no? Y cuando se hacen las elecciones hay 2000 y pico que no les votan. Si tienen 5000, sacan 2000 y pico otros. O sea que la mitad de la gente lo hace por conveniencia, pero en cuanto puede, dice, les hago un voto de castigo o yo decido por mí mismo. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta y pensarlo. Es decir, es el miedo y la presión que te hacen los encargados y tu propia familia. Ens queden menys de 10 minuts i dos temes, com dia versus apuntats així. El tema de les immatriculacions i la dreta i el món rural. El tema de la dreta i el món rural va ser una proposta que ens va fer un oient dilluns per a tractar-lo a les tertúlies, però ahí vos ho deixo, a veure com ho feu, perquè hi ha poc de temps. Es que es una parte, es que ahí sí que podíamos meterlo todo en un pack, ¿vale? La sombra del fascismo en tanto vinculada a la Iglesia como vinculada al terratenientismo, ¿no? Porque es un poco la fórmula esta, todo heredado de un franquismo rancio y de una... En realidad el tema católico pues tiene una herencia ya de bastante tiempo, bueno, pero la fórmula agraria en España siempre ha tenido bastantes sombras, ¿no? Estamos hablando, fijaos que hubo una época de la famosa desamortización en la cual digamos que se medio incautaron bienes a la Iglesia, que luego ya no fue tal. Es decir, que aquí digamos que el pastel ha estado siempre merodeando alrededor siempre de los mismos. Entonces, en cuanto a las inmatriculaciones, el asunto es grueso y es muy, muy potente, porque
ante el ridículo. Esto es como cuando se dice que se apresa un alijo de no sé cuántos toneladas o de determinado estupefaciente, ¿vale? Cuando todos sabemos que ese alijo que se ha aprendido es porque han pasado 60 veces más de cantidad por otros temas. Pues las inmatriculaciones igual. Nos cuentan el cuentecito de que, bueno, es que la Iglesia reconoce que 900, claro, nos enseñan 900 para que no se siga investigando sobre los más de 100.000, ¿vale? Cifras no oficiales, porque oficialmente son 30 y no sé cuántos mil, y ya la gente de la derecha ya se obsesiona en que se diga la cifra exacta. Lo he visto ya en bastantes personajes de la derecha, como Margallo, por ejemplo, el otro día en un programa que estuve viendo, que se obsesionó muchísimo y llamaba la atención que daba la cifra exacta todo el rato. Había contertulios que decían casi 40.000, pero el pavo este insistía en 39.800 no sé cuántos. O sea, ese detalle nos puede dar un poco la pista de que no quieren soltar la cuerda de la cifra exacta para que no se profundice más y se llegue a los que son realmente prácticamente 100.000. Vale, aquí tenemos un paquete de robos y asaltos clarísimos que yo no, claro, viviendo en esta España que no ha salido del franquismo, pues bueno, pues que te den un caramelito a nivel imagen, porque claro, vamos a ver, les ha explotado la pederastia de una forma escandalosa. Tienen al Bertoglio este, que poco menos que lo tienen ahí crucificado como ultracomunista, que ya ves tú, la risa que da esto. Es decir, se está dando un montaje martingala por el cual el gobierno se quiere lavar las manos, porque ya recordamos todos a la señora Carmen Calvo haciendo el besamanos en el Vaticano, bien, y luego pues la tradición rancia que tenemos en este país de que la Iglesia es un poder inmenso que además recibe más de 18.000 millones al año del erario público, con lo cual no se entiende cómo no hay momento ya de cortar, como no se entiende evidentemente cómo no se ha cortado ya con el franquismo, cómo no se ha condenado, cómo no se juzga a los represores y a los sinvergüenzas y cómo no se aísla a todos estos nostálgicos que quieren volver a recuperar esa memoria. Bien, esto es algo que está digamos, como un cáncer que está instalado en la política y en la sociedad española de una manera que huele tan mal y es tan poderoso que no hay nadie que tenga agallas para atenderlo. Entonces, vienen muy bien y digamos que le da un respiro, píldoras de estas fantasiosas que entrega la Iglesia en este caso, para dar un poco la imagen de que, bueno, vamos a portarnos bien, nos hemos equivocado, ¿no? Lo de siempre, esto de nos hemos equivocado, no lo haremos más, estas famosas palabras de un señor emérito también que no veas. Es decir, todo viene en la misma dinámica, ¿no? Lo grave, y viene un poco acorde con el comportamiento del trabajador en la FOR, lo grave es que socialmente nos estamos tragando estos sapos. Es decir, estos señores han robado a manos llenas. El señor Aznar les dio una legislación, reactivó una legislación del siglo XIX. Bien, entonces, más pistas de que esto es rancio, de que esto no tiene cabida en el siglo XXI y de que esto hay que atajarlo, romperlo y ponerlo en orden ya de una vez, no puede haber más. Es decir, es que es clamoroso. Y luego la relación de la derecha en el mundo rural es que la sumisión, es decir, Los Santos Inocentes, esa grandísima película que todos conocemos, no han dejado de existir en este país. Ese tipo de gente sumisa que digamos, se autoconsidera analfabeta e incapaz de gestionar al nivel que puedan gestionar su señorito, pues está ahí y sobre eso se acomoda muy bien el rancio abolengo que sigue perdurando en esta sociedad también franquista. Entonces, aquí lo que hay que extraer ya de una vez es ese mal, ese tumor gigantesco llamado franquismo que sigue instalado en España, tanto en estos campos, Iglesia, y en el mundo rural,
como en la justicia, en el ejército, en la policía, en el funcionariado, todo eso, de verdad que tiene que llegar el momento que se desmantele o que se vuelva a reconquistar el poder, que ya empieza a encaminarse, ¿vale? O sea que el tema es muy peliagudo, parecen detalles anecdóticos, pero hay que entrar muy fuerte con esto y no tendría que temblar la mano a ningún gobierno. Pero claro, estamos hablando de la pseudoizquierda y de los wannabe, ¿no? Que se dice hoy en día, los que quieren ser muy revolucionarios de la otra parte del gobierno, estos wannabes, que pobrecicos míos. Bien, bueno, vamos a ver si nos tomamos en serio de nuevo todo esto y tal vez habría que hacer una protesta genérica a todos los niveles que se llamara erradiquemos el franquismo ya de este país. Eso yo creo que sería una de las claves que sí que tendría que tener una gran convocatoria. No sé si estarían los grandes sindicatos apuntados a esto. Habría que mirar a ver si estos son tan de izquierdas como quieren hacernos ver. Antonio. Bueno, pues en la línea que estáis comentando, yo creo que empezando por las inmatriculaciones, pues que es otra de las reformas fallidas, ¿no? Porque aquí también se había prometido cuando los acuerdos del gobierno de coalición de que el tema de las inmatriculaciones se iba a anular, es decir, porque eso es ilegal porque con la Constitución que tenemos ahora un cura o un obispo no es un funcionario público que pueda apuntarse a una finca y registrarla en la notaría, ¿no? Es decir, es todo ilegal. Y claro, ahora parece que nos vamos a conformar con que de momento dice, uy, pues no sé quién nos había puesto aquí 900 propiedades que ni sabíamos que estaban ni sabemos de quiénes son, es un error. Y nada, y os las devolvemos, negociémoslo, ¿no? Propiedades que ellos habrán visto que son las que menos valen, porque a la hora de calcular lo que vale un solar y todo eso, la iglesia tiene una vista, cuando vende un convento que lo cambia por una finca más allá, ahí hacen muy bien los números. Y entonces, pues no han metido ni la mezquita de Córdoba, ni el General de Sevilla, es decir, algunas propiedades que sí que tienen un valor bastante importante, ¿no? Tanto simbólico como monetario, ¿no? Y sobre todo por las entradas que luego se venden para los turistas, ¿no? Que también es una forma de que entre dinero en el cepillo. Entonces yo creo que es, pues eso, igual que la ley Mordaza, la reforma laboral, lo de la ley de la vivienda, es decir, se han quedado en hacer un poquito y dejar a la gente insatisfecha en el no poder. Y hablando de visitas al Vaticano, a la Santa Sede, también la otra, la vicepresidenta segunda, también estuvo allí, en un plan de atea y eso, pero visitando al Santo Padre. Así le llamó ella también, al Santo Padre. No al camarada Francisco o a ese ciudadano Francisco que decían antes, el ciudadano Juan Carlos, pues el ciudadano Francisco, ella le llamó el Santo Padre. Es decir, que se tiene que romper esa ligazón porque el Estado o la Administración no es confesional, no puede ser, no puedes tener esos tratos prioritarios con la Iglesia Católica y encima supeditarse ahí, claro, y estamos ahí en la vieja estampa en blanco y negro de la España de la Edad Media, de hace siglos, pues eso, el guardia civil, el cura y el cacique. Y bueno, pues aquí hemos hablado de los curas, que siguen teniendo muchísimo poder, más que no han dejado de perderlo, y no han dejado de mantenerlo, de perderlo no lo han perdido nunca. Y luego están los caciques, que entraríamos por el tema de los precios y de las manifestaciones de los agricultores. Derechos de los agricultores y ganaderos que de los que son de verdad, de los que viven del campo y de los que lo aman y los han mantenido, ¿no? Que evidentemente están en una situación muy delicada por lo mal que se pagan sus productos. De hecho, hay mucha gente que está abandonando los campos o arrancando sus cultivos o tiene que cerrar su granja, su pequeña granja, porque no puede competir con estas multinacionales. Entonces, claro, la manifestación que vimos el otro día con señoritos a caballo y políticos ahí que parece que venían de una cacería, pues eso no se corresponde con la realidad que vive el campo de nuestro país. Entonces, pues volviendo al tema este, es un problema grave el que sufren los agricultores, pero hay que